Con el tiempo las diferencias entre naciones y individuos tenderán a mitigar, dando paso al terreno común de la comprensión mutua. Aunque inicialmente puede haber resistencia a dar la bienvenida a las perspectivas externas, la asimilación gradual de los consejos y las experiencias de los demás se volverá inevitable, incluso si este proceso requiere paciencia. La era digital, con su capacidad para difundir la información de tiempo real sobre los rincones más remotos del planeta, plantea una reflexión profunda y a veces inquietante: ¿en qué medida los fenómenos naturales, como el colapso de la Tierra, el avance oceánico sobre los continentes y la transformación geográfica, los procesos recurrentes para milenios, señalan una reconfiguración inevitable del mundo tal como lo sabemos? Mi nombre es Elaine Thorpe, y trabajo como medio de incorporación durante casi 2 décadas. Durante este tiempo he servido como canal para Jonathan, mi guía espiritual y mi alma gemela. He aprendido, a lo largo de los años, a confiar plenamente en su presencia, permitiendo que su conciencia se base en la mía a través de un proceso de sincronización de energía. Esta conexión ocurre cuando su esencia se integra con mi campo áurico, una emanación sutil que involucra a todos los seres, y, en un estado de trance, nuestras energías se expanden, facilitando la comunicación. Aunque el mecanismo exacto de esta transmisión de pensamientos a través de la voz sigue siendo un misterio para mí, la experiencia es natural e indolora, con la clara distinción entre su entonación y la mía. Mi trayectoria comenzó en 2005 a la edad de 38 años a través de un grupo de desarrollo medioísta. Durante años participé en sesiones semanales con otros practicantes, en las cuales, bajo inducción musical, ingresamos a los estados alterados de conciencia para identificar qué entidades buscaban manifestar. Después de un periodo de tutoría colectiva, comencé a llevar a cabo mi propio círculo, una actividad que se extendió durante aproximadamente una década a la interrupción impuesta por la pandemia. Desde entonces la comunicación con la audiencia ha migrado a plataformas digitales, inicialmente por teléfono, luego por transmisiones en vivo en Facebook, de una invitación espontánea de mi guía, que vio en esta modalidad una extensión natural de mi trabajo. La receptividad fue inmediata, en poco tiempo, la demanda de manifestaciones creció, lo que me llevó a viajar con mi entonces compañero para la atención cara a cara. Con el tiempo mi hijo y mi socio se unieron a la iniciativa, y producimos contenido a YouTube, donde Jonathan transmite mensajes y pautas, ya sea en vídeos grabados o transmisiones en vivo. Esta plataforma, como nuestro canal TikTok, bajo el nombre del medio de pensamiento Lean, sigue activa, lo que refleja la evolución continua de este camino. Confieso que el viaje requiere una entrega absoluta para confiar, pero 2 décadas de práctica validan esta elección. Según mi guía, el momento actual está marcado por la aparición de verdades latentes en cada individuo, un llamado a superar los miedos y la búsqueda de una unidad que, aunque utópica en su totalidad, puede ser aproximada respetando las diferencias. La crisis y la adversidad, paradójicamente, tienen el poder de unir a las personas, fomentando la solidaridad y el apoyo mutuo. El despertar espiritual no implica una conversión masiva, sino un proceso de desapego de los miedos y prejuicios, lo que permite una comprensión más empática de la existencia. Cada vez más individuos reconocen que la esencia humana trasciende la materialidad, y que la vida persiste más allá de la muerte física. Iniciativas como el canal Life After Life juegan un papel clave en la desmitificación de este tema, atenúa las ansiedades y ofrecen aclaraciones. Por lo tanto, somos agentes de transformación entre sí, facilitando la disolución de barreras invisibles que nos separan de lo desconocido. Si quieres un diálogo directamente con Jonathan, puedo entrar en trance ahora mismo. Espera unos momentos mientras se manifiesta. Querida, es un placer estar aquí. Aunque la política no es mi enfoque principal, noto que la verdad sale a la luz inexorablemente. A lo largo de la historia, las personas han aumentado en busca de cambios, y este patrón se repetirá. Los líderes actuales, con sus puntos de vista divergentes, darán paso a ajustes progresivos, aunque lentos. Como Elaine mencionó, la transición a una sociedad sin dinero físico es inminente, a pesar de la resistencia. Entiendo las convulsiones, porque la adaptación a los nuevos sistemas siempre genera incomodidad, pero esta realidad se consolidará pronto. Creo que la humanidad avanzará hacia la superación de los miedos, un paso esencial para la liberación interna. Al abandonar las cuerdas del miedo, cada individuo accede a su grandeza intrínseca, reconectando con la esencia más pura del alma. Este autoconocimiento es un camino sin retorno, y cuanto más vamos, más se vuelve la existencia. Hasta cierto punto, las naciones ya muestran signos de cooperación,
ya sea para intereses comunes, intercambio de recursos o alineación de ideales. Abrir al diálogo entre países, aunque graduales, es indicativo de que incluso ante las divergencias, la escucha activa puede allanar caminos hacia futuros entendimientos. Sin embargo, este proceso exige tiempo y, sobre todo, la voluntad de escuchar. Se observa a lo largo de la historia que los pueblos y las naciones, aunque a menudo divididos por intereses geopolíticos o disputas económicas, demuestran una tendencia inherente a la unificación cuando se enfrentan a desafíos comunes o oportunidades tecnológicas transformadoras. En este sentido, es plausible inferir que los sistemas de colaboración se implementarán progresivamente, promoviendo los cambios estructurales en las sociedades contemporáneas. Dichas transformaciones no se limitarán a ajustes superficiales, pero abarcarán innovaciones disruptivas capaces de redefinir paradigmas sociales, económicos y científicos. Particularmente en el contexto de los Estados Unidos, es posible anticipar la aparición de avances tecnológicos sin precedentes que, aunque inicialmente controvertidos, tendrán el potencial de reconfigurar la dinámica global. Las figuras prominentes en el campo de la innovación, como el empresario Elon Musk, pueden presentar soluciones que, a pesar de generar divergencias de opinión, representarán a Mark en el progreso tecnológico. Sin embargo, la asimilación de estas innovaciones por parte de la sociedad requerirá tiempo, especialmente en un escenario económico aún en el proceso de reestabilización. Históricamente, las crisis económicas han mostrado ciclos de recesión y recuperación, y no hay razón para creer que el contexto actual es una excepción. La resiliencia de los mercados, junto con la capacidad de adaptación de las sociedades, sugiere que si bien el camino es gradual, es factible superar los desafíos. Uno de los desarrollos más significativos en este horizonte será el aumento de la computación cuántica, que al principio centralizará los núcleos de procesamiento de alta capacidad, interconectando sistemas a escala global. Esta arquitectura, inicialmente restringida a las élites económicas o las instituciones gubernamentales, tenderá a democratizar ya que la dependencia tecnológica de las sociedades modernas requiere actualizaciones constantes. Con el tiempo es probable que surja una red integrada, posiblemente orquestada por una infraestructura estatal o supranacional, capaz de unificar los sistemas informáticos en una sola matriz. Tal configuración, aunque prometedora en términos de eficiencia, también plantea preguntas sobre la soberanía digital y la equidad en el acceso a los recursos tecnológicos. En este contexto, la competencia entre las naciones por la hegemonía tecnológica se intensificará. Países como China y Estados Unidos, ya reconocidos por su papel en la innovación, disputarán el liderazgo en este nuevo paradigma, mientras que otras naciones buscarán desarrollar habilidades autónomas, ya sea por razones estratégicas o desconfianza sobre los modelos de dependencia externa. Esta dinámica refleja una constante histórica, la búsqueda del poder y el prestigio internacional, que a menudo anula la cooperación. Sin embargo, es esencial reconocer que la diversidad de enfoques y soluciones, aunque generar tensiones, también puede ser un motor colectivo. La competencia, cuando se canaliza de manera constructiva, impulsa la superación de los límites y la aparición de nuevos límites del conocimiento. Es importante tener en cuenta que además de las disputas humanas, Planet Earth sigue su curso natural de transformación, independientemente de las acciones antropocéntricas. A lo largo de los milenios, los procesos geológicos, como la formación de islas por actividad volcánica, la retirada de las líneas costeras o la reconfiguración de los continentes, demuestran que la Tierra opera en ciclos de renovación, análogos hasta cierto punto a los cuartos de un embarazo. Los eventos como los terremotos o el cambio climático abrupto, aunque percibidos como catastróficos desde la perspectiva humana, son, de hecho, manifestaciones de un sistema. La dinámica y la autosustinente. La escala temporal geológica diluye la magnitud de estos fenómenos, recordando que la existencia humana es efímera en comparación con la longevidad del planeta. En este sentido, la idea de que la Tierra se irrita con la humanidad demuestra ser una proyección antropomórfica incorrecta. El planeta no actúa con intencionalidad punitiva, más bien, responde a las leyes físicas y químicas que rigen su evolución. La percepción de las crisis globales como signos de un fin inminente es en gran parte de la hiperconectividad contemporánea que amplifica la visibilidad de los eventos previamente restringidos a regiones aisladas. En el pasado, los cambios ambientales en un continente podrían pasar desapercibidos en otros, pero hoy la instantaneidad de la información genera una sensación de vulnerabilidad colectiva, a menudo desproporcionada con la amenaza real existencial. Además, la noción de que la humanidad ocupa un lugar único en el universo carece de base científica.
La inmensidad cósmica, compuesta de innumerables galaxias y diversos sistemas planetarios, hace que estadísticamente sea improbable que la Tierra sea el único cuerpo celestial para proteger la vida. Es razonable suponer que las civilizaciones extraterrestres, en etapas evolutivas distintas, pueden haber establecido contacto con el planeta, aunque de una manera discreta o transitoria. Factores como las incompatibilidades atmosféricas o biológicas pueden limitar las interacciones prolongadas, pero no invalidan la posibilidad de que tales seres hayan observado o incluso explotado la Tierra en momentos específicos. Algunas teorías sugieren que las visitas extraterrestres podrían ocurrir en entornos controlados, como las instalaciones subterráneas, donde las condiciones adaptadas permitieron su permanencia temporal. La eventual confirmación de la vida inteligente más allá de la Tierra traería consigo un espectro de reacciones, desde el entusiasmo por el descubrimiento hasta el escepticismo o incluso la hostilidad. Al igual que con la dinámica terrenal, donde viven las fuerzas antagónicas, como la cooperación y el conflicto, la innovación y la resistencia al cambio, la interacción con las civilizaciones extraterrestres probablemente reproduciría este dualismo. El equilibrio entre las polaridades, aunque no siempre armónicas, es esencial para el mantenimiento de sistemas complejos, ya sean sociales o cósmicos. Los desajustes temporales, como las crisis o el conflicto, son inherentes a los procesos de ajuste, en los que la verdad, cuando emerge, tiende a generar turbulencia antes de restaurar un nuevo orden. En este contexto, la humanidad enfrenta un momento crítico de autoenfrontación. Las empresas se verán obligadas a enfrentar no solo desafíos externos, sino también profundos temores de la naturaleza emocional y existencial. La exposición de las verdades previamente ocultas, ya sea individuales o colectivas, causará resistencia en muchos, especialmente aquellos que por conveniencia o miedo, prefieren la ilusión de ignorancia a la responsabilidad del conocimiento. Sin embargo, el abandono no será una opción viable. El aumento de la transparencia, aunque doloroso, es un proceso inevitable necesario para la construcción de una base más sólida de la coexistencia global. Cuando se logra este clímax de revelación, es probable que surja un periodo de mayor serenidad, no en el sentido de utopía irrealizable, sino como un estado de mayor aceptación de divergencias y reconocimiento mutuo. La paz en este contexto no implicaría la ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejarlos más equilibrados, con menos violencia y más diálogo. La quietud deseada no será un regalo proporcionado pasivamente, sino el resultado de un esfuerzo colectivo de comprensión y adaptación. Al igual que una herida, que inicialmente empeora antes de la curación, la humanidad debería cruzar fases de incomodidad para lograr una pasantía más interna y externa. El tiempo en este proceso actuará como agente curativo, permitiendo que las sociedades asimilen las transformaciones y encuentren un nuevo punto de equilibrio. El conflicto en cuestión no se configura simplemente como una disputa de las fuerzas físicas, sino, sobre todo, como un choque de testamentos y concepciones fundamentales. En esencia podría asumir contornos de una fractura social profunda, en la que los individuos, movidos por las convicciones, ya sean religiosas, filosóficas o de naturaleza ideológica, enfrentaría la dinámica de la oposición que al límite evocaría la sombra de un conflicto civilizacional. Sin embargo, no es una perspectiva determinista o un juicio de valor. Sistemas de creencias, pero de una reflexión sobre las consecuencias de una polarización no mediada por la empatía. En este contexto, la tensión misma entre las cosmovisiones antagónicas podría, paradójicamente, conducir a una revelación colectiva, la comprensión de que cada existencia emana de la energía primordial, indivisible y suprema, de las cuales todas son una parte integral e inseparable. La negación de esta unidad, manifestada en actos de destrucción mutua, solo aceleraría el colapso de estructuras que apoyan la vida en la sociedad, condenando a las generaciones futuras a un legado de escasez y sufrimiento. Tal escenario, además de estar desprovisto de racionalidad, representaría el último fracaso de la capacidad humana para trascender sus limitaciones autoimpuestas. Por lo tanto, superar este impasse requeriría un proceso de liberación interna, no solo de la subyugación a los dogmas o paradigmas que limitan la autonomía del espíritu, sino también de la adhesión acrítica a las narrativas que perpetúan las divisiones. La verdadera emancipación residiría en la capacidad de cada individuo para reconocer su propia esencia, cultivar la autoaceptación y, por extensión, la voluntad de extender esta misma compasión al otro. Aunque las divergencias perspectivas son intrínsecas a la condición humana, la armonía social no depende de la uniformidad de los pensamientos, sino de la capacidad de coexistir con respeto mutuo, sin las diferencias se convierten en fuentes de reinicio. En este sentido, la religión, como un sistema de significado,
puede actuar como un instrumento de opresión y como una forma de liberación, dependiendo de cómo se interprete y practique. No es necesario emitir juicios sobre las creencias individuales, porque cada trayectoria existencial es singular, y lo que da sentido a la vida de uno puede no resonar en otro. El criterio fundamental no debe adherirse a un conjunto específico de preceptos, sino la capacidad de tales preceptos para promover el bienestar, la elevación espiritual y una conexión auténtica con su propia existencia. La libertad genuina en este contexto surge cuando el individuo se separa de las imposiciones externas, ya sea dogmática o social, y asume la responsabilidad por su propia manera, reconociendo que la mente, el alma y el cuerpo constituyen una regla soberana cuyo gobierno pertenece exclusivamente a sí mismo. La aceptación de las diferencias, a su vez, no implica pasividad frente a los conflictos, sino la sabiduría de no permitir que las acciones o palabras de otros definan el estado interno mismo. Cuando se enfrenta a la hostilidad o al malentendido, el desafío es extraer de la experiencia, no el peso del resentimiento, sino el aprendizaje que fortalece la resiliencia y profundiza el autoconocimiento. La práctica del desapego no como indiferencia, sino como discernimiento, lo que revela un ejercicio esencial para la evolución personal y colectiva. Al mismo tiempo existe un creciente movimiento de expansión de la conciencia humana, impulsado tanto por la búsqueda individual del significado como por los avances tecnológicos que redefinen los límites del conocimiento. La era digital, con su capacidad para conectar información y personas a escala global, tiene el potencial de acelerar el descubrimiento de verdades más amplias sobre el universo y el lugar de la humanidad dentro de él. Sin embargo, esta misma tecnología presenta una dualidad inherente. Al tiempo que facilita el acceso al conocimiento y la creatividad estimulante, también puede fomentar la alienación o la dependencia excesiva de los sistemas artificiales. Su impacto, por lo tanto, estará determinado por la forma en que la sociedad elige integrarlo en su trayectoria evolutiva. El cuerpo físico en este proceso actúa como un contenedor temporal del alma, un vehículo a través del cual se experimentan y asimilan las lecciones existenciales. Las emociones, sus propias y otras personas, actúan como catalizadores de este aprendizaje, revelando tanto las debilidades como las potencialidades del ser. Un insulto o injusticia, aunque inicialmente doloroso, puede, cuando se trasciende, convertirse en oportunidades de crecimiento interno, enseñar para distinguir entre lo que merece ser absorbido y lo que debe ser liberado. La capacidad de desatar, no retener lo que no se sirve, la elevación del espíritu, surge como una de las habilidades más valiosas de esta ruta. A medida que avanza la humanidad, es probable que la explotación del cosmos y la comprensión de su interconexión con la vida terrenal ocupen un lugar central en la imaginación colectiva. La curiosidad innata del ser humano, ahora amplificado por las herramientas digitales, está cada vez más dirigida a cuestiones fundamentales. ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Cómo nos relacionamos con el infinito? Estas preguntas, previamente restringidas a los círculos filosóficos o místicos, ganan espacio en los debates públicos, impulsadas por la democratización del acceso al conocimiento. En este contexto, la tecnología asume un papel ambivalente. Si, por un lado, puede reducir la vida a algoritmos y automatismos, por otro, ofrece medios sin precedentes para expandir la conciencia y la conexión con dimensiones hasta ahora inaccesibles. El futuro, por lo tanto, parece reservar una profundización de esta dialéctica entre material y espiritual, entre el individuo y el colectivo. Será hasta cada uno, frente a la encrucijada cruzada, elegir entre resistencia al nuevo y la apertura a lo desconocido, entre la repetición de patrones obsoletos y el coraje para reinventarse. Como guía en este camino, intuition, esta voz sutil que emerge del núcleo de ser un faro más confiable que cualquier dogma externo. Confiar en ella, así como las señales de que el universo envía, requiere humildad y audacia, la humildad de reconocer que no todo puede controlarse y la audacia para seguir adelante incluso cuando el destino no se revela claramente. Experiencias del despertar espiritual, como la activación del fenómeno de Kundalini descritos en diversas tradiciones como un aumento de la energía vital a través de los centros sutiles del cuerpo, ilustra cómo la trascendencia puede manifestarse a través de sensaciones de éxtasis, unidad y amor incondicional. Estos momentos, aunque personales y subjetivos, señalan una realidad más amplia, que la búsqueda de significado no es un ejercicio solitario, sino un viaje compartido por todos los que se atreven a cuestionar los límites de la percepción convencional. En este curso, el diálogo con aquellos que ya han parecido formas similares, ya sea a través de informes, pautas o intercambios de experiencias, puede ofrecer ideas valiosas, aunque siempre filtradas por la comprensión de que cada trayectoria es única.
Estudiar, investigar y reflexionar se convierte, por lo tanto, en actos de empoderamiento, a medida que expanden la capacidad de discernir entre lo que resuena como verdadero y lo que solo hace eco de las convenciones alienígenas. En última instancia, la existencia humana se revela como una red de relaciones, con el otro, con el planeta y el cosmos. La tecnología, la espiritualidad y la ciencia, lejos de los dominios incompatibles, convergen con el mismo propósito: desentrañar los misterios que nos unen y así permiten una existencia más consciente, compasiva e integrada. El desafío, entonces, no es elegir entre el progreso material y la elevación espiritual, sino hacer una síntesis entre ellos, de modo que uno sirva como base para el otro. Solo entonces puede la humanidad aspirar a una civilización que no solo sobrevive, sino que florece en armonía con la totalidad de la vida. En este contexto, se observa que la aceleración tecnológica, lejos de constituir un obstáculo para la evolución espiritual, puede actuar como un catalizador para la difusión del conocimiento previamente restringido a círculos reducidos. Las plataformas digitales, al trascender las barreras geográficas y temporales, democratizan el acceso al conocimiento del milenio, permitiendo mensajes de elevación moral y conexión trascendental para lograr una audiencia global al instante. Esta difusión amplificada no solo facilita el intercambio de experiencias místicas, sino que también estimula una reflexión colectiva sobre la naturaleza de la existencia, fomentando así un terreno fértil para un despertar espiritual sin precedentes. Esta trayectoria, marcada por una síntesis entre la innovación técnica y la búsqueda interna, encuentra una expresión concreta en iniciativas que buscan registrar y perpetuar estos conocimientos. Entre ellos destacamos la elaboración de obras literarias que, al sistematizar las experiencias y las enseñanzas, funcionan como legados tangibles para las generaciones futuras. Un ejemplo notable es el relato de Butterfly Circle, un grupo espiritual que a lo largo de los años ha servido como un espacio de comunión y expansión de la conciencia. Este trabajo, puesto a disposición en formato digital, no solo conserva la memoria de un círculo de estudios y prácticas medianas, sino que también ofrece un testimonio de continuidad entre las dimensiones físicas y espirituales, reafirmando la idea de que la muerte no interrumpe, sino que transforma los lazos de aprendizaje mutuo. P.A.G. Aralalali, la expresión artística emerge como otra forma de acceso a lo sagrado, revelándose como un canal a través del cual las fuerzas sutiles se manifiestan. La práctica del arte espiritual, que comenzó en 2014 después de una experiencia de contacto con una presencia guía, descrita como un maestro de origen asiático, ilustra cómo la creatividad puede guiarse por inteligencias no físicas. En este proceso, la artista, inicialmente insegura sobre sus habilidades técnicas, recibió instrucciones de confiar en un flujo intuitivo, lo que resulta en obras que trascienden la mera representación estética para convertirse en portales de comunicación con el plano espiritual. Las pinturas en particular comenzaron a revelar la presencia de entidades y almas que, a través de símbolos y formas, buscaban expresarse a través del vehículo humano. Esta interacción dinámica entre el artista y el invisible no solo enriqueció la práctica individual, sino que también sirvió como inspiración para otros motores de búsqueda, quienes, cuando entraron en contacto con estos trabajos, encontraron estímulo para explorar sus propias capacidades medianas. Además, actuar como facilitador de conexiones entre discípulos y mentores espirituales consolida el papel del catalizador en el desarrollo de los demás. Al identificar y dirigir a las personas a guías y maestros alineados con sus necesidades evolutivas, se crea una red de apoyo mutuo, en la que cada participante, al avanzar en su viaje, contribuye a la elevación del colectivo. Esta dinámica refleja un principio fundamental de las tradiciones esotéricas: el progreso espiritual no es una empresa solitaria, sino un proceso de colaboración, en el que la luz adquirida por uno ilumina el camino de muchos. En este curso, la meditación emerge como una práctica central, no solo como una técnica de quietud mental, sino como un portal de alineación con la mayor instancia de la sabiduría que trasciende las limitaciones del ego. La conexión con esta mayor dimensión de la conciencia permite al individuo acceder a la intuición refinada, capaz de guiarlo en las incertidumbres de la existencia. Tal intuición, cuando se cultiva, se revela como la voz del yo más alto, un faro interno que guía las elecciones hacia la armonía con el propósito existencial. En este sentido, la confianza, tanto en la orientación de las guías espirituales y los signos sutiles del universo, subside un pilar indispensable. Los signos, las sincronicidades y las ideas repentinas no son meras coincidencias, sino manifestaciones de diálogo continuo entre las dimensiones visibles e invisibles.
La experiencia de Kundalini, a menudo asociada con los procesos de despertar espirituales, ejemplifica cómo esta conexión puede manifestarse de una manera intensa y transformadora. Caracterizado por la activación de los centros de energía, chakras, y el sentimiento de energía vital ascendente, esta experiencia se describe como un estado de éxtasis en el que el individuo experimenta una expansión de la conciencia, acompañada de un profundo sentido de amor incondicional. Aunque cada viaje es único, informes como este sirven como referencias valiosas a aquellos que están en las primeras etapas de búsqueda, lo que demuestra que el camino espiritual, aunque personal, no necesita ser solo. Finalmente, la integración entre el estudio, la práctica y el intercambio de experiencias es una metodología efectiva para la evolución consciente. Al buscar orientación de fuentes confiables, ya sea que sean textos sagrados, mentores experimentados o comunidades relacionadas, el individuo es equivalente a herramientas para navegar los desafíos de despertar más claramente. Sin embargo, es notable que a pesar de las similitudes entre los caminos, cada uno encarna una misión única, y las comparaciones deben dar paso a la aceptación de las particularidades de cada trayectoria. Por lo tanto, la invitación sigue siendo la confianza en el proceso, cultivar la intuición y permitir la sabiduría superior, ya sea llamado ser superior, guía espiritual o esencia divina, conduce a la existencia hacia la plenitud.